Hola gente, ¿cómo está? Acaba de terminar los partidos de la primera etapa, por así decirlo, del día de hoy y ya tenemos clasificados. Y madre mía, tenemos un batacazo que al inicio del torneo nadie hubiera creído. El Atlético Madrid está fuera en fase de grupos. Locura total, locura total. El Atlético tenía que ganarle por 3 goles al Botafogo y solo pudo ganarle por un solo gol, haciendo así el Botafogo pase segundo y que el PSG pase primero. Algo que no me gusta porque sinceramente, si el Botafogo hubiera aguantado el empate, hubiera ido al lado del cuadro que seguramente vaya el Real Madrid. Ahora va el PSG y obviamente todavía queda mucho tramo, todavía hay que trabajar muchísimo, pero podríamos encontrarnos en una hipotética semifinal. Lo repito y recalco, aún falta mucho, hay que pensar todavía en el partido de Salzburgo, hay que pensar posteriormente, si es que pasamos, que esperemos que sí, en los octavos y así sucesivamente. Pero bueno, se nos iba a quedar un lado del cuadro bastante, pero bastante asequible, como quien dice. Pero bueno, al fin y al cabo, esto es el Mundial de Clubes y el PSG logró sobreponerse al Seattle Sanders y pasar primero. Vamos a hablar acerca de los dos partidos y del repaso, como les digo. Empezamos con el PSG contra Seattle Sanders. Esto era algo que todos esperábamos que sucediera. De hecho, si me preguntabas a mí, yo pensé que iban a golear, pero no, el PSG le costó un poquito más de lo esperado. Es verdad que obviamente fue dominador por lo poco que pude ver. Tampoco es que haya visto mucho, me centré mucho más en el partido de Atlético contra Botafogo, porque obviamente para los que no saben, como todo torneo de bien, digamos, la última fecha de la fase de grupos es unificada. Es decir, al mismo tiempo que se juega PSG Seattle Sanders, se jugaba Botafogo Atlético Madrid para que así no sepan cómo va. Si nos vamos a la estadística pura y dura, se nota que fue todo un dominio total del PSG. 15 remates del PSG, 7 al arco, 7 remates del Seattle Sanders, 0 al arco, con un 72% de posesión del balón. Pero aún así no fue un resultado demasiado holgado. Solamente ganó por un 2-0. El primer gol vino de un disparo de Vitinha desde fuera del área que termina desviándose en la espalda de Kvaratskhelia y termina entrando. Posteriormente viene el gol de Hakimi, que es típico pase de la muerte, como a Hakimi le ha estado gustando meter en esta temporada, de pase de Barcola. Todo esto, el PSG ya estaba muy tranquilo y la verdad es que, bueno, iba ganando 2-0, no tenía mucho más que hacer. El PSG hoy, para hablar acerca de qué tan serio se tomó este partido, salió con prácticamente todos los titulares que tiene hoy en día, quitando tal vez a uno, pero ya no sé si es titular o no porque tal vez se lo ha ganado, ¿no? Fue con Donnarumma en el largo, que es obviamente titular, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Méndez, no escatimó en gastos, obviamente tenía que ganar y salió con todo. Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz, repito y recalco, tenía que salir a ganar y fue con todo. Doué por derecha, Kvaratskhelia por izquierda, y acá es donde está un poquito el cambio, pero repito, no sé qué, o sea, obviamente el titular acá es Dembélé, pero está lesionado, y fue Mayulu. Repito, yo creo que ha ido con lo mejor que tenía. Está Gonzalo Ramos también, pero Gonzalo Ramos no es que esté muy bien. Y Mayulu ha estado metiendo goles, así que calculo yo que ponerlo ahí de falso 9 este, le venía bien obviamente al PSG hoy en día. Como les digo, fue con todo, hizo poquitos cambios, bueno, no miento, hizo 4 cambios también, terminó entrando de hecho, Barcola por Kvaratskhelia, que termina dando el pase, la asistencia a Hakimi, Zaire Emery por Joao Neves, Gonzalo Ramos por Mayulu y Mbaye por Doué. Por otro lado, el Seattle Sanders, que es un equipo que, aunque ha perdido todos sus partidos, me ha gustado. Tuvo la muy mala suerte para ellos de que se enfrentaron al PSG, al Atlético Madrid y al Botafogo. Le hizo un gran partido al Botafogo, le hizo un gran partido al PSG, perdón, al Atlético Madrid, y contra el PSG sí que se vieron sumamente superados. Pero bueno, la verdad, repito y recalco, a mí no me ha disgustado el performance que ha dado en sí en los partidos el Seattle Sanders, teniendo a jugadores interesantes que tenían transiciones rápidas y que te podían hacer algún que otro daño. Ellos fueron con Frey en el arco, Roldán, Rajén, Bell y Toló en la defensa, otro Roldán y Vargas como pivoto, perdón, Kent, Rusnak, Rozok y Ferreira. Eh, Fue también prácticamente con todo. Y como les digo, el PSG tenía que salir a ganar, estaba con 3 puntos únicamente, tenía que ganar para llegar a 6 y de esa manera prácticamente asegurarse la clasificación. Salió y fue justamente lo que hizo. El primer gol llegó al minuto 35, media hora de espera, y posteriormente la reafirmación, el 2-0, llegó al minuto 66. Por otro lado, tuvimos el enfrentamiento entre el Atlético Madrid y el Botafogo. Un enfrentamiento disputado, un enfrentamiento que fue muy duro, un enfrentamiento donde el Botafogo se resguardó en el arco
y que obviamente el Atlético de Madrid salió a buscarlo como loco. Para los que no sabían qué es lo que tenía que suceder, el Atlético de Madrid tenía que ganar por diferencia de 3 goles. Si nos vamos a la estadística pura y dura, el Atlético remató 23 veces, de las cuales 5 fueron a largo, también porque el Botafogo estuvo muy bien resguardado, estuvo en una defensa total. Y por otro lado, el Botafogo disparó 7 veces, de las cuales 3 fueron al arco. Tengo que decir algo, y es que en el primer tiempo eh, se le veía la desesperación al Atlético de Madrid. El ataque pasaba única y exclusivamente por Julián, como lo es obviamente claro, es el mejor jugador que tienen. Y la verdad es que hubieron un par de acciones que se podrían decir que que fueron polémicas, pero voy a dar mi opinión acerca de ellas. Hay dos posibles penales, ¿ok? En la primera parte. Uno que es, los dos son a Julián. El primero, que es una jugada, no sé en qué minuto es exactamente, pero que es esa jugada donde Julián termina pisando el balón y termina resbalándose. Es verdad que existe un contacto, pero sinceramente creo que el caerse viene, o sea, viene debido a cómo se resbala con el balón. Y también el contacto viene debido a eso. Para mí eso no es penal, no es sancionable. Es un choque, no me sale ahorita el nombre, pero es un choque debido a que hay un resbalón y tal, porque estaba viendo el balón y no es un choque tampoco tan grande y aparte el caerse no viene gracias a ese choque. Para mí no es penal. Luego teníamos otra que es una pisada, que ese sí que era penal, y yo dije, bueno, eso es justamente al final del primer tiempo. Dije, ok, el Atlético se va a ir 1-0 al entretiempo, pero lo llaman por el VAR. De hecho, bueno, el árbitro, que no me terminó de gustar mucho, pero bueno, el árbitro no había sancionado penal, lo terminan llamando del VAR y terminan revisando toda la jugada, porque efectivamente existía el contacto, existía lo que sería la pena máxima, que para mí es el penal, porque venía, o sea, había un pisotón sobre Griezmann, pero anterior a eso, justo medio segundo antes, perdón, sí, medio segundo antes, hubo un empujón de Sorloth a un defensor del Botafogo. Un empujón que no es un gran empujón, es verdad, pero es un empujón que existe y desestabiliza al jugador del Botafogo para impedir batirse a duelo en cabecear el balón. Es falta en ataque. Y esto es así, es falta en ataque, muy mala suerte para el Atlético de Madrid en ese sentido. Sorloth muy tonto para empujar así al defensor, porque es un empujón, se nota claro en la cámara lateral. Si lo ves de frente o si lo ves detrás, no se ve muy bien, parece una exageración del, del futbolista del Botafogo. Pero si lo ves desde la cámara lateral, que es justamente la que le termina mostrando al árbitro, se nota muy bien cómo Sorloth hace el movimiento de que lo mueve. Y para mí, repito, eso no es penal, perdón, eso es falta en ataque, que justamente sucede en la misma jugada antes del penal, así que tienes que terminar cobrando esa falta antes del penal. Eh, y nada, el Atleti terminó metiendo gol al minuto 87, una gran jugada de Griezmann que termina dándole una asistencia, perdón, una gran jugada de Julián Álvarez que termina dándole una asistencia a Griezmann y, y el arco se le cerró y no pudieron meter los goles necesarios. Como les digo, el primer gol llega al minuto 87, demasiado tarde. Es verdad que han tenido oportunidades, han tenido ocasiones, pero no se les abrió el arco. Simplemente no supieron capitalizar las oportunidades que tuvieron y se nota que el Atlético de Madrid tiene problemas para hacer goles muchas veces. Eso es algo que ya hemos visto a lo largo de la temporada muchas veces y la verdad es que Griezmann, aunque hoy metió su gol, no me terminé de convencer. Sorloth está muy errático últimamente y la verdad es que todo el ataque recae sobre Julián Álvarez y por más de que es un crack y por más de que a mí me encanta, no pude hacer todo él, sinceramente. El Atlético de Madrid hoy formó con, les digo exactamente, el Atlético de Madrid formó con Oblak, que atajó una muy buena, no me acuerdo a qué jugador es del Botafogo, pero hay una muy clara que termina atajando muy bien Oblak. Llorente, Lenormand, Lenglet y Galán. Simeone, De Paul, Barrios y Gallagher, que se mataron a correr los cuatro. De Paul creo que jugó un buen partido. Eh, Simeone en su línea y Barrios también. Y luego arriba estuvo Sorloth y Julián Álvarez. Sorloth que no me está gustando estos últimos partidos, siento que está bastante errático. Aún así creo que es posiblemente la mejor formación con la que puede salir hoy en día el Atlético de Madrid y salió con todo y aún así no pudo ganarle al Botafogo. Botafogo que salió con John en el arco, que sinceramente atajó varias muy interesantes. Pérez, Barbosa, que me gusta mucho ese defensor, Jair y Vitinho. En el medio estuvo eh, Gregore, Marlon y Alan. Y arriba estuvo Arthur, Igor Jesús y Tavarino. Igor Jesús que lo hace muy bien el 9 de Botafogo, sabe aguantar extremadamente bien el balón y,
y Arthur, que también a mí personalmente me gusta mucho. Lo vi en los anteriores partidos contra el PSG y tal, contra el Celtic Sanders también, y la verdad es que es un extremo juguetón y es un extremo con mucho IQ. Me acuerdo que el gol del Celtic Sanders viene gracias a una falta que él saca de la nada prácticamente, así que muy pero que muy inteligente. Eh, Repito, el Atlético Madrid se fue en fase de grupos, es el mayor batacazo que hemos tenido hasta el día de hoy. Ni siquiera te estoy hablando de la victoria del Botafogo al PSG, que es un batacazo tremendo. Ni siquiera te estoy hablando de qué otro batacazo, bueno, de la victoria de Inter de Miami contra Porto, ni muchas otras victorias como la de Flamengo contra el Chelsea, no. Este ha sido el mejor batacazo, que es que un europeo se va eliminado en fase de grupos y termina pasando un sudamericano y, y un europeo. Para ser más precisos, se va al Atlético Madrid y termina pasando el campeón de la Libertadores, de la última Libertadores, como lo es el Botafogo, y el campeón de la última Champions. Espectacular, amigo. Y para colmo, tengo que decir que es que no hay nada más Atlético Madrid que irte eliminado en un triple empate. Sinceramente, el Atlético Madrid, repito y recalco, se ha ido eliminado los tres teniendo 6 puntos. O sea, el PSG, el Botafogo y el Atlético Madrid, los tres se igualaron a 6 puntos, pero debido a lo que se hacía en este torneo, que era justamente la disparidad de goles, perdón, cuando estabas con el triple empate, se veía primero el duelo entre sí, en este caso todos habían empatado, y lo que también se veía era obviamente los goles convertidos entre ellos mismos. Y como el PSG le metió 4 al Atlético, estaba jodido. Así que, sinceramente, el Atlético de Madrid se ha ido eliminado con los mismos goles que el Botafogo y perdón, con los mismos puntos que el Botafogo y el PSG. Es que no hay nada más Atlético de Madrid que eso. Espectacular. Así que nada, gente, hasta acá el video. Obviamente es difícil hablar de los dos partidos, es más hablar del grupo y cómo ha quedado. Batacazo que el Botafogo haya pasado por sobre el Atlético de Madrid. Me hubiera gustado que el Botafogo pasara primero, no pudo aguantar. El Atlético terminó metiéndole un gol al minuto 87, pero bueno, y ahora a esperar al turno de la noche. El turno de la noche es Palmeiras contra Inter de Miami y Porto contra Al Ahly. Muy seguramente terminemos teniendo un Palmeiras Botafogo, lo que nos aseguraría un sudamericano en cuartos de final, que para mí era importante, y un Inter de Miami contra PSG, que creo que el PSG se lo va a bailar, sinceramente. Así que nada, si les ha gustado, suscríbanse, denle like y nos vemos en una siguiente ocasión, mi gente, con otro videazo. Bye bye.